pastor que quiero poner el ministerio de la palabra, a quien se le debe entregar el Espíritu Santo. Porque si algo necesitamos entender, señores, es que es lo nuevo que Él quiere establecer a través del ministerio en esta ciudad. Y si los cielos de Venezuela están intervenidos por las tinieblas, tiene que ver gente espiritual, no intervenida por las tinieblas, los cuales puedan clamar al Señor. Dios no va a hacer nada sino con personas. Aquí no hay nada mágico. Padre, en el nombre de Jesús, mira la palabra que estás poniendo en la boca del apóstol en este día. Mira el mover profético de hoy. Mira el fluir profético de hoy. Que tus ángeles tomen posición ahora. Que el chofar profético suene en los 4 puntos cardinales de esta ciudad y de esta nación. Porque estamos reclamando que esta nación sea bendecida. Aleluya, Jesús. Te damos honra y te damos gloria en el bendito nombre de Jesús. Danos sabiduría para entender la palabra, el mensaje. Amén, amén y amén, Señor. Ok, pueden sentarse. Aleluya, Jesús. Saben, Dios nos dio a todos los seres humanos la capacidad de procrear. Y le dio a la mujer la capacidad de engendrar hijos en su vientre. La concepción y el nacimiento representan dentro de lo que es la vida humana momentos poderosísimos, momentos en los cuales viene el regocijo, hay fiesta. Pues desde un punto de vista natural, desde el momento de la concepción, se define la vida, el propósito de una persona. El diablo se inventó el aborto, y con este movimiento feminista, por supuesto, lo vemos terriblemente manifestado. Cada persona, escúcheme bien, usted que está aquí, debe entender que usted nació para cumplir un propósito. Todo ser humano nació por un propósito. Ahora, Dios no creó un ser humano para sufrir, ni para ser abortado, ni para nacer ladrón, borracho, parrandero y jugador. Esto viene determinado por muchas cosas en la vida del hombre. Llámese maldiciones heredadas, maldiciones adquiridas, automaldiciones, brujería, hechicería. En algunos casos, el incesto. Entonces, por regla general, la mujer asume la maternidad como algo convencional y natural, pero Dios, para Él, es algo trascendente, pues cada ser humano que viene al mundo trae un propósito. Y esto lo vemos con el rey David, que entendió esto de una manera muy clara cuando escribió el Salmo 139:13. Voy a leer la versión internacional. Usted me sigue con su Biblia. David dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Entonces el David está hablando que también hay un libro que se ha escrito de mano de Dios
aún mucho antes de que nosotros hayamos sido concebidos por nuestros padres. A David le fue revelado la importancia y el alcance de la vida humana y los secretos de la concepción. De hecho, dice que hay un libro que fue escrito por Dios, diseñado al detalle, el cual debe ser transferido su contenido a un óvulo. Ahora, yo quiero hablarles hoy de dos gemelos famosos. Dos gemelos que están para nuestra edificación, pero también para nuestra educación, porque hay mujeres y hombres que tienen más de un hijo y aman más a uno que a otro, y no disciernen el propósito de Dios. Vengo a hablarles de dos gemelos que son fruto de una oración a una mujer infértil y a la oración de un esposo entendido de la trascendencia de su vida como hijo de alguien, quien comprendía que él era el eslabón generacional para dar a luz el propósito de Dios. Muchos padres aquí tienen hijos y pareciera que los hijos son un estorbo. O bueno, ¿por qué los tuve? Yo que no podía tener hijos y tengo una sola. Ayer mi esposa me decía, ¿por qué no tuvimos más hijos? Porque Dios no me dio más hijos. También voy a hablar por aquellos que no han podido tener hijos, porque tal vez están con el hombre equivocado o la mujer equivocada, pero no han tenido el esposo que le imparta vida a ese vientre. Vengo a hablarle de dos gemelos famosos llamados Esaú y Jacob. Ahora, vamos a leer un momentito la escritura en Génesis 25, 19. Y dice el escritor sagrado, voy a leer la versión internacional: esta es la historia de Isaac, el hijo de que tuvo Abraham. Verso 20: Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, quien era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Verso 21: Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Verso 22: pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué yo sigo viviendo? Una pregunta: ¿para qué yo voy a seguir viviendo? Y fue y consultó al Señor. Fue a consultar a Dios después que no podía tener hijos. La gestación le pareció que era algo incómodo, cuando ya todas las mujeres saben que eso es tener un objeto extraño en su cuerpo, que se le va a mover. Dígame, cuando mi esposa, el Señor nos concedió la bendición que estuviese embarazada, cuando mi hija, yo empecé a hablarle, mi hija como se movía en el vientre de su mamá, de alegría por escuchar mi voz. ¿Cuántos vientres hoy no han tenido la bendición de concebir ni el sueño de Dios, ni el sueño de mujer? Porque simplemente hay una esterilidad, sea física o sea espiritual. Porque muchas veces Dios no puede bendecir un vientre cuando el propósito es incorrecto y no estás dentro del orden de Dios. Él va y le pregunta a Dios, como muchas mujeres o muchos hombres que no han podido tener hijos: si esto va a seguir siendo así, ¿para qué sigo viviendo?
veces he conocido personas que no podían tener hijos y después Dios les da unos hijos y después les pesan a los muchachos, les molestan los hijos. Cuando hay otros que anhelan tener hijos. Dios es un Dios de orden. Dios no te da los hijos para que te molesten o sean un estorbo para ti. Dios te da los hijos porque hay un propósito. Porque de allí se va a proveer los futuros hombres y mujeres que le van a servir. Tenemos referencia profética de cómo por más de 200 y tantos años Dios previó el nacimiento de un hombre llamado, iba a ser rey, el rey Ciro. Y dijo a través del profeta Isaías: con él sujetaré los lomos de reyes, abriré, cerraré. Hay un propósito para esa vida. Cerca de 160, 170 años habló del rey Josías, quien tenía preparado Dios un programa que no venían sus padres, pero Dios lo miró mucho antes de que alguien pudiese pensar que era concebido. ¿Y qué hace Dios? Le dice, no le dice a Isaac, le dice a Rebeca, porque Isaac oró en función de un propósito. Isaac oró en función del propósito de Dios de dar a luz la continuidad de su programa. Mucha gente tiene hijos, pero no los metieron en el programa de Dios porque son egoístas. Los humillan, los maltratan. Estando pequeñitos los humillan y los maltratan. Menosprecian porque son un estorbo. ¿Sabe qué le dijo Dios a esta mujer? Porque ella no entendió la oración de su esposo. No entendió la oración de su esposo. Y Dios le dijo: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen en tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Fíjese, Isaac tenía el ADN de su padre. Tenía promesas que Dios le hizo a su padre. ¿Cuántas mujeres y hombres aquí tienen hijos y no han entendido que Dios le entregó su custodia para hacer de ellos portadores de una gloria en su generación? No porque soy el papá, sino por el propósito que Dios puso en el hijo. Rebeca no podía tener hijos, pero tuvo que llegar un hombre de propósito, quien a través de una oración impartió vida. Y entonces Dios vio que en él había convicción. Entendía el propósito como instrumento de Dios para dar a luz algo grande, para promesas que Dios le había hecho a gente generaciones atrás. Yo quiero decirte algo. Muchos de nosotros somos 4ª generación, somos 3ª generación, o 2ª o 1ª generación. Pero yo estoy aquí siendo 4ª generación porque alguien en 2 o 3 generaciones atrás clamó a Dios y Dios le hizo promesas y Dios anunció mi venida a esta nación, a nacer en una familia. Alguien clamó por ti 2 o 3 generaciones atrás para que pudieses estar aquí. Pero tú no has entendido esto. ¿A cuánto Dios los llamó a ser evangelistas? Ejemplo. Para ganar almas, para Dios trascender en las generaciones.
y han dejado perder el propósito. ¿A cuántos llamó Dios a pastorear ovejas que no eran suyas? ¿A cuántos ha llamado Dios a establecer tabernáculos? Pero no somos entendidos espiritualmente. Dios le dijo: 2 naciones, 2 pueblos. Dios le está diciendo a aquella mujer: ¿sabes? Están luchando en tu vientre. Porque antes de nacer ya hay uno allí que tiene un propósito, lo ha entendido en su espíritu. Ha recibido los códigos proféticos y no se va a dejar robar, aún estando en el vientre. Entonces la madre lo que siente son allá los revoltones, pero no entiende que hay uno que dice: Dios me dio a mí algo, porque cuando tú nazcas no lo vas a saber apreciar. ¿Sabes cuántos hombres y mujeres decidieron no tener hijos? Muchos. Dios le está dando una respuesta a esta mujer. Porque aquí la importante no era Rebeca, era Isaac. Quien tenía promesa era Isaac, no Rebeca. Quien tenía promesa son los descendientes de Isaac que están en el vientre de Rebeca. Rebeca es un instrumento. Uno será más fuerte. Uno será más fuerte y el mayor servirá al menor. La palabra hebrea usada aquí es Goyim, que significa ambas naciones, gentiles y judíos. Cuando Dios embaraza a una mujer, lo que está colocando allí es alguien que van a hacer con un propósito, y por eso se le pone un nombre. Escúcheme, a las mujeres que les gusta ponerle nombres raros a los muchachos, nombres de esos que ni los chinos entienden, pero no le ponen el nombre de la bendición. Mi padre me puso José, estableció sobre mi vida una unción y una gracia y un propósito que hacemos los José. Por eso yo me atrevo a ser como José y manejar una economía que no la maneja nadie, porque no se mueve por dinero. Llevo el nombre de un prócer de libertad como Francisco de Miranda, que no tengo nada que ver con la trascendencia de Francisco de Miranda, pero es un nombre con características para una nación que me permiten tener derechos sobre esta nación. Entonces, cuando Dios levanta hombres como Josías, Jeremías, Sansón, hombres como Samuel, que no podían estar en un vientre de una mujer, pero llegó una Ana y dijo: Señor, dame un hijo, pero ese va a ser tuyo. No me te lo estoy pidiendo para mí, sino para ti, para mi nación. ¿Y sabes qué fue Samuel? Un hombre que creció en el altar. Fue un hombre a quien Dios llamó varias veces y no hubo un hombre que le dijera, que era su padre espiritual: Jehová te está llamando. Aquí hay gente que Dios los está llamando y no hay quien le diga: atiende, que es Jehová que te llama. Entonces Dios estableció en un vientre un propósito. Dios le dijo a Abraham: Abraham, en ti serán benditas las naciones, pero no en Ismael, sino en tu mujer Sara. Sí, Señor, pero dice Génesis que se rió Samuel, Abraham. Sí, Señor, yo tengo 90, casi 100, y mi esposa casi 90. ¿Puede un hombre viejo tener hijos? Y Dios le dijo: lo que yo te voy a decir se va a cumplir, aunque tú no lo creas. Se va a llamar Isaac, y en él voy a hacer un pacto, no con Ismael, sino con Isaac. Por años perseguí ser papá. Por años perseguí queriendo ser papá, pero no podíamos.
puedo entender lo que significa no tener hijos. Sé lo que duele, porque bastantes lágrimas, pero clamamos al Señor un día, y una noche Dios me dio una promesa, porque tú la buscas, tú la peleas. Salía embarazado desde dos, no de uno. Y el Señor me dijo: te prometo que te voy a dar el hijo que me pide. Me dio una promesa nada más. Entonces pasaron varios años. Un día, una noche, estábamos ministrando al Señor y el Señor extendió su mano y me dijo: entrégame la promesa que te di. Como yo entiendo la magnitud de una promesa de Dios, yo le lloré a Dios, porque me aferré a una promesa. Y lloré, y Dios nunca retiró su mano. Él vino por una promesa. Él quería cambiarme una promesa por un hijo. ¿Cuántos dicen amén? Cambiar una promesa por algo que yo quiero. Un hijo. Y lloré porque tuve que entregar la promesa, porque pensé que entregándola me quedaba sin hijos. No había entendido el propósito de Dios. Pasado varios años, un día de mi cumpleaños, el Señor me regaló la realidad de mi espera. Un hijo. Estábamos embarazados. Cuando digo estábamos, porque muchas mujeres piensan que los hijos son suyos, los maltratan. Y gusta que es de dos los hijos. Hoy mi hija tiene 27 años. De aquel día 28 debería ser más o menos la fecha, porque los 9 meses de embarazo. Lo que quiero decir con esto: nosotros plantamos en ella una visión, un propósito. Está apartada para ser profeta. Hoy está en los días en que anda buscando la bendición de poder tener sus hijos. Entonces, Dios puso en el vientre de una mujer 2 naciones, porque para poder ser padre de multitudes y naciones tenía que tener los hijos con esa unción. Tenía que tener los hijos representativos de estos pueblos. Porque Jacob, todo el mundo puede criticar a Jacob, lo llaman el usurpador, el mentiroso, el cobero, pero fue el único que peleó en el vientre la bendición. Y Esaú tenía todo lo que la sociedad judía decía, primogenitura. Pero Jacob no peleó por dinero. Jacob no peleó por plata. Jacob peleó por la herencia. Para él era importante la primogenitura. ¿Sabe cuánta gente ha vendido su primogenitura? Ha vendido su herencia por un plato de lentejas, por dinero barato, menospreciando cómo Dios te escogió. Entonces, la nación judía vendría de Jacob y la nación gentil vendría por Esaú. Toda persona nace con una vida de propósito, y esto lo podemos entender con Jacob y Esaú. 2 perspectivas diferentes del mismo propósito. Nosotros no nos escogimos para servir a Dios. No nos escogimos para ser pastores ni nada por el estilo. Eso es una escogencia divina. Porque cuando Dios nos llama, no nos da un cheque en blanco para comprar equipo, para comprar cosas, jamás. Comenzamos todo una aventura. Hace poco cumplimos años
Cumplió años este ministerio. No hemos hecho ninguna fiesta. Porque, ¿qué puedo festejar cuando el propósito del llamado de este ministerio no se cumple? Cuando el evangelismo no existe. Cuando el compromiso por las almas no existe. Entonces Dios necesita activar un nuevo vientre profético para depositar allí una revelación y un propósito para gente nueva. Para gente que anhela tener una oportunidad. Que están peleando por años desde que nacieron en Cristo. Para que Dios se acuerde de ellos. Porque a través de su vientre profético van a salir ministerios, llamados, dones espirituales, danzarinas. Porque en nuestro lomo están los hijos. Hay hombres que no han entendido el por qué están con una mujer. Entonces, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos. Cuando llegó el momento de dar a luz, wow, qué tremendo es esto. Cuando tú recibes una palabra profética, cuando Dios te ha dicho algo y tú no lo has peleado, porque no lo has creído. Porque cuando Dios te embaraza de una visión, tienes que alimentar la visión. Nosotros desde pequeña, mi hija en el vientre, ahí comenzamos a profetizarle. Y le dijimos, serás una doctora. Tú escogerás qué tipo de doctora. Fíjese, Esaú y Jacob, como hijos de Isaac, estaban llamados a traer cumplimiento a las promesas hechas a Abraham. Ellos eran la descendencia. Quiero que inclines un momento tu rostro y mira 2, 3, 4 generaciones atrás. Quiero que puedas mirar a alguien que Dios visitó en esa generación y Dios le dijo: después de ti voy a levantar una generación que hará cumplir las promesas que te estoy haciendo. Yo quiero que tú lo veas. Quiero que tú lo entiendas. Dios no te dio vida. A lo mejor eres inconforme con la que te dio. Pero hace ya como 20 años que tenías que estar muerta. Pero a Dios le plació escoger un instrumento para hacer algo grande, para hablarle a otras personas que como tú no tienen todas las cosas. Por eso te puso en el corazón hacer un libro. En esas páginas están descritas las cosas que Él quiere, pero tienes que tomar la pluma y sentarte a escribir para que pueda bendecir a otros. Porque te puedes quejar por la vida que tienes, pero que a Dios le plació que vivieras cuando otros no pueden vivir. Ella no tenía por qué vivir. Estaba sentenciada a muerte. Pero son los hijos de propósito, pastor. Que a veces no le podemos preguntar a Dios que por qué, Señor. Pero Pablo le preguntó un día: Señor, ¿cómo quito esto? Y el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque en tu debilidad yo me fortalezco. Yo te hago fuerte. Cuando tú tienes la pasión y entiendes que tu vida tiene un propósito. Cuando tienes un hijo, estás viendo la extensión
del cumplimiento de promesas que Dios te ha hecho. Por eso hace 2 años, creo, 1 año y medio, la profeta se levantó aquí y dije: voy a soltar una unción de maternidad, pero tú vas a dar a luz. Tengo entendido que cumplió 1 año. ¿Sí? Cumplió 1 año esa palabra profética. Y yo, sí, hace cerca de 1 año también solté una palabra allá abajo. Y le dije a alguien terminando el servicio: te veo embarazada de una niña. ¿Cuánto tiene ya Zoe? 7 meses. O sea, Dios me ha dado la capacidad de profetizar a generaciones para que cumplan el propósito. Dios, ella le preguntó a Dios: pero ¿por qué no me dices unos hijos tranquilitos? Aquí hay niños que fastidian porque hacen ruido, gritan. Pero ya va, son niños. Ahorita son niños. Pero cuando tú le miras el nombre, le consigues nombres de profetas poderosos y la unción está allá adentro esperando el momento de la manifestación de su generación. Ellos traen un mensaje, pero Dios les plació que lanzaran en libertad y alguien los preparase. Un día, cuando el rey Josías comenzó a destruir los templos y los altares de Baal, llegó a una tumba, porque mandó también a destruir las tumbas. Y llegó a una tumba y le dijeron: oh rey. Él preguntó: ¿y esa tumba de quién es? Un profeta que dijo que lo enterraran con un profeta joven, porque él hablaba de ti, porque en tus días se levantarías para hacer la obra de Dios más poderosa que no se había visto antes. Así son nuestros hijos. Puede aplaudir al Señor si lo quiere así. Las cosas, el alcance de del propósito de nuestros hijos, a veces lo perdemos porque no entendemos lo que Dios quiere hacer. Esta mujer no entendía. ¿Pero por qué me diste 2 hijos? ¿Por qué no me diste uno tranquilito? ¿Por qué no me diste uno que tú lo pones allí y se queda así como una corneta que no se mueve? Cuando llegó el momento de dar a luz, había mellizos. Ella pidió un hijo. Porque no sabemos cómo fue la oración de Isaac. Dios le dio 2 mellizos. Le dio gemelos de un mismo óvulo y los dividió en 2. Pero uno nació velludo y el otro nació lampiño. Pero cuando hubo el momento del nacimiento, ya había una lucha. Pero como por ley natural, diga conmigo, ley natural, tenía que nacer Esaú. ¿Sabe qué hizo el niño? El otro, el hermano, lo agarró por el calcañar. Tú a mí no me dejas aquí. Y cuando salieron los 2. Y el que la partera dice: wow, viene agarrado del pie de su hermano. Epa, no hemos terminado en el vientre. Lo que viene ahora va a ser mejor. Ahora, cuando comencemos a crecer, aquí vamos a ver quién tiene el propósito de Dios. Vamos a pelearlo. Tal vez tú no lo entiendas, pero lo que yo tengo en mi espíritu, que dijo Jacob, yo recibí códigos en mi espíritu. Tengo códigos proféticos porque Dios me habló. Dios me habló en el vientre. Todo el mundo sé que todo el mundo habla de Jacob, pero mire, el profeta Isaías, ¿dónde lo puse? Ay, se me perdió Isaías.
Este por aquí. Permítame buscarlo. Pero sabe que era a través del profeta Isaías. Da una revelación en la Biblia muy importante respecto a la vida y ministerio de Jacob. Independientemente si la mamá creía o no creía o se lamentaba, es que lo que Dios hace lo va a hacer por su propósito. Nacieron y él venía agarrado del calcañar de su hermano, porque él sabía que había un propósito y él iba a pelear por ese propósito. Hay mucha gente que no pelea el propósito. Pero dice Génesis 43:1, si no me equivoco. Vamos a leerlo aquí por si acaso estoy traspapelado. Génesis 43:1. Sí, estoy traspapelado. Pero no importa. Le voy a decir, Dios revela a Jacob mi siervo, Jerutún, te he llamado desde el vientre y te puse nombre, Jacob. Jacob recibió esa revelación. Muchos dicen que un niño en el vientre no es un ser humano, es una cosa. Y los que abortan entregan a los hijos a un demonio, a un espíritu horrible, ¿cómo se llama? Moloch. Cuando una mujer aborta porque se mata al bebé, se lo entrega a Moloch como sacrificio. Mas ahora así dice el Señor tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Oh, wow. Si tú no tienes un nombre que tenga un significado, simplemente eres un nombre extraño. Por eso que los hebreos son muy cuidadosos con los nombres. Entonces, vemos que cuando llegó el momento, uno era pelirrojo, velludo, y el otro era Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Mira cómo Dios establece un tiempo. Dios marca tu generación y marca tu tiempo. Porque en función de tu tiempo es que vas a contar los días para ver la manifestación de lo que Dios ha puesto en tus hijos. Por eso tenía 60 años. ¿Por qué Dios establece 60? Porque cuando Abraham le nace Isaac, él tenía 100. Dios se dio 40 años antes. Ya Dios le estaba cumpliendo la promesa a Isaac. No esperó 100 años. No esperó que llegara a 100 años. Cuando cumplió 60, perdón. Entonces, los niños crecieron. Entonces ahí cada uno escogió lo que quería hacer en la vida. Uno era cazador, hombre de campo. Jacob, un hombre tranquilo de su casa, un niño de su casa. Pero mientras él se quedaba allí, escuchaba a su madre y veía a su papá, y veía que había una diferencia, lo que ardía en su corazón era el propósito. Porque él decía, ¿cómo yo puedo poseer la primogenitura? Lo más importante para Jacob no era el dinero, no era la posición, no era la comida, no era lo que pensara su papá y no era lo que pensaba su mamá, que era la primogenitura. Yo quiero tomar la herencia y la promesa que se le hicieron a mi abuelo y a mi padre. Yo quiero ser el instrumento para dar cumplimiento y que mis hijos
hereden y tomen por posesión la tierra que Dios le prometió a mi abuelo. Gracias por el amén. A veces leemos la Biblia por leerla, pero no la entendemos. Por eso a veces uno lo escribe, pero a final de cuentas siempre el programa de papá siempre es mejor. Crecieron, tomaron identidad. ¿Cuál fue el arma que utilizó Jacob? El engaño. Porque él sabía que había una debilidad en su hermano. Para que llegase a querer comprar la primogenitura, es porque le había escuchado a su hermano. ¿Qué hago yo con ser primogénito si me estoy muriendo de hambre? Quiero comida. Lo que tengo un plato de lenteja. Dámelo, a mí no me importa. Ya va. Cálmate, brother. Take it easy. Cálmate. Véndeme tu primogenitura. Él no se la está pidiendo regalada. Ponle precio. Tengo un plato de lenteja. Ponle precio. Lo que yo te doy no son dólares. Es un plato de lenteja. No es la olla. Dámela que me muero de hambre. ¿Qué hago yo con la primogenitura si me muero de hambre? Fírmame aquí. Cuando le recibió el plato de lenteja, firmó lo que era una posición en una sociedad y en el propósito de Dios. Y los hijos que no le habían nacido fueron posicionados en la herencia que se daría por posesión en los días de Josué. Porque, ¿sabe? A Jacob se le dio el papel firmado por allá en Betel, cuando puso en la piedra, hizo el altar y se le apareció el Señor, le dijo: esta tierra donde estás tú durmiendo, te la voy a entregar a ti en posesión y a tus hijos. Allí se le entregó el derecho legal a los hijos de Jacob, porque ahora él tenía que llevar esta instancia o esta declaración o esta preorder o este documento, y tenía que hacerlo legal. ¿Dónde? En Peniel. Tenía que pelear con el ángel. Tenía que luchar. Estaba luchando con los hombres, pero tenía que luchar con Dios también para ser aprobado. Dios no te va a entregar nada si no eres aprobado. Hijos. Dios me dio una sola hija. Mira, que vengo de una familia muy grande. Soy el primero de 9, primero de 10, primero de 8 y tercero de 10. Y al único que llamó a ser pastor Dios fue a mí. ¿Qué le parece? A José. El llamado no tiene nada que ver si eres apóstol, profeta, evangelista. No, no. El llamado es que Dios te saca. Ven, quiero que me sirvas. Wow. ¿Sabe que cuando Dios te da un propósito y tú lo desechas, llega el día que Dios te lo quita? Y Dios no va a bajar del cielo para quitártelo, porque lo que tú desprecias, otro lo anhela. Jacob desde el vientre ya había recibido ese código profético del Espíritu. Ya él traía esto aquí establecido en su espíritu. Pero cuando llegó el día en que Esaú dijo: me muero de hambre, bajó ese código y le puso la pluma en la mano: véndeme tu primogenitura, porque yo quiero tu posición. Quiero administrar la casa de mi padre. No administrar plata, administrar la casa de mi padre. Todos los derechos del primogénito los quiero yo, porque mis hijos van a heredar la tierra. ¿Qué hizo Dios? Jacob fue la puerta para poder llegar los hijos de Israel
a Egipto. Pero ¿sabe quién llegó primero? Dígalo conmigo, José. Fue José el que abrió la puerta a una nación que sería el lugar donde se incubaría durante 430 años. Una promesa que Dios le habló a Abraham. Dijo: 430 años será esclava tu descendencia, y de ahí los llevaré en liberación. Pero no se fueron sin dinero. Despojaron Egipto a través de las mujeres. Por eso Israel es tan rico y Egipto es tan pobre. Recuérdate una cosa: Dios no va a hacer nada con la hija de la esclava. Dios no trabaja con hijos de esclavos. Pablo lo dijo muy claro a los corintios: mientras tan chiquito, el hijo de la esclava o el esclavo y el hijo de la casa juegan juntos. Pero cuando llegan a ser grandes, el esclavo sigue siendo esclavo, y el que era amigo de infancia ahora es el dueño. El propósito de Dios es muy grande. ¿Saben? Dios le dijo: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Dios ha establecido hombres y mujeres y les ha colocado el sueño de Dios. El sueño de Dios. Ve agarrando eso, bájalo del cielo con música y todo. El sueño de Dios. Pero Él necesita que esto venga a un vientre. Que este vientre Él pueda descodificar todo el contenido profético de la vida de una persona. ¿Cuántos Esaú hay que han menospreciado la primogenitura de Dios? ¿Cuántos Esaú hay aquí que han votado lo que Dios le dio por un plato de lentejas? Entonces Dios necesita que como iglesia entendamos podamos entender las palabras del apóstol Pablo. Usted se pregunta: ¿cómo alguien puede votar lo que Dios le entregó? Porque no veló, no cuidó. Y Pablo dice en Gálatas 3:1, según la versión internacional: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Antes, quienes Jesucristo fue crucificado, ha sido presentado tan claramente. Más adelante el apóstol Pablo dice: mira que hoy sufro como dolores de parto nuevamente por ustedes. Dios le dijo a Abraham: a través de ti voy a bendecir las naciones. Cuando Dios te da un ministerio, eso es lo mismo. Dios te está diciendo: tú eres el instrumento a través del cual voy a ganar alma, a través del cual voy a impartir para poder traerme los ministerios a la vida. A través de ti voy a atravesar ministerios de danza. A través de ti voy a atravesar profetas en naciones, como se lo dijo Jeremías: mira que hoy te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, destruir, derribar, arruinar, para poder edificar. Para poder construir se necesita entonces sacar lo que nos sirve. Todo tiene que tener un fundamento. Pablo le está diciendo a los Gálatas: ¿cómo es posible que ustedes, comenzando por el Espíritu, hoy volvieron a la carne? Mantenerse calientito espiritualmente requiere, hermano, oración, lectura de la palabra, comunión. El enemigo, según el apóstol Pedro, dice: anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Sabe por qué ruge el león? Para que si hay alguno dormido, arranque a correr. Ya él lo advierte una vez. Porque cuando ruge el león, ya los animales están alertas. Entonces,
hoy. Cuando estamos en el mes 4, el mes tercero, ¿cuántas cosas quiere dar a luz Dios para este tiempo? Y busca esta generación para que comiencen los dolores de parto, que comience la lucha interna en un vientre profético. Porque allí hay dos tipos de iglesia, dos tipos de pueblos de Dios. Uno espiritual y otro carnal. Uno que ha entendido que tal vez no es su tiempo, pero sabe esperar, pero no suelta el propósito, porque el propósito estaba en Esaú. Pero Dios le había dicho: en su momento te lo voy a dar a ti, porque yo te escogí. ¿Cuántos han criticado a Jacob? Embustero, tramposo. Los hay en todos lados. La vida de Jacob puede ser muy inspiradora, pues representa a aquellos que han buscado con anhelo alcanzar el propósito de su vida. Pero esto les ha generado conflicto, pero ellos han entendido que forma parte del proceso. Jesús dijo: muchos son llamados, pocos los he escogido. Hoy todo el mundo quiere ser apóstol y profeta. El problema es que cuando llegan los principados y las potestades, voy a utilizar una metáfora, parásele firme y decirle: óigame, yo soy la potestad tal de esta nación, o soy el principado en tal lugar, quiero que me conozcas, soy tu rival, voy a ser tu contrafuerza. Por allá en el libro de Josué, está Josué en medio de la batalla, está en un descanso y tiene la espada en la mano y se le presenta un ángel. Y Josué, sin temor ninguno, porque Dios le dijo: voy a estar contigo, igualito como tuve con Moisés, se paró y le dijo: ¿con quién estás tú? ¿Conmigo o con el enemigo? Oh, no. Soy el príncipe del ejército de los cielos de Jehová. No estoy a favor de nadie, vengo a ayudarte. Pues entonces Dios va a tener que mandar a los ángeles a ayudarme. Amén, gracias por ese amén. Por eso Dios imparte autoridad. Descuidarse. Jacob se descuidó porque su naturaleza era carnal. Aunque Jacob parecía carnal, era más espiritual, porque su propósito era alcanzar lo que Dios había puesto en alguien que no quería. Dos mellizos. Ahora Dios está gestando en este tiempo, incubando, si puedo usar la palabra, en vientres proféticos, en gente que claman por respuestas de Dios para la nación, por respuestas de Dios para la iglesia, por respuestas de Dios para un continente. Dios va a escuchar oraciones como la de Ana: dame un hijo, pero ese es tuyo. Lo quiero para darle a luz a Israel. Lo que tú quieres. Un profeta del tamaño de Samuel, dice la Biblia, que ni una palabra de la que soltó Samuel Dios permitió que cayera en tierra. Todas se cumplieron. ¿A cuántos ha escogido Dios para dar a luz un nuevo ministerio? Dios me escogió de entre mi familia para dar a luz un ministerio. Con características de este tiempo, los hay muy pocos. Si Dios quiere cambiar la naturaleza de la iglesia que tenemos hoy, tiene que poner el sueño de Dios en vientres concebidos por el Espíritu Santo, de gente entendida que interceden, que son los intercesores, que se están parando para que el propósito dé continuidad, pero con hombres y mujeres con la unción real, con el llamado verdadero, con la posición y la naturaleza real, apostólica o profética o evangelística. Si Dios va a restaurar el ministerio de adoración, va a levantar el tabernáculo caído de David,
Necesitas una iglesia entendida de lo que significa la adoración profética, que entienda lo que David estableció en el monte Sión. Porque no había nada que impidiese que el pueblo mirara a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hoy. Que podamos adorar a Dios, pero no bajo el diseño filisteo, que es una carreta nueva y montar el arca. No podemos montar el arca de Dios en la carreta nueva, porque no es así como Dios lo estableció. No podremos llevar esta nación a donde Dios quiere si manejamos el diseño filisteo. Porque pareciera que le quitaron el diseño, quitaron el arca, quitaron la presencia de Dios en la vida de mucha gente. Y Dios quiere restaurarla, pero necesita sacerdotes, necesita danzores, necesita gente entendida que pueda pelearle al espíritu de Mical, parársele al espíritu de Mical. Hay que mucha gente le roba la adoración a Dios, el espíritu de Mical. Cuestionan el cómo se adora o cómo danzan. Eso lo hace el espíritu de Mical, que sabe que en el arca está la presencia, pero no salen a buscarla con David. Dios escogió el vientre de Rebeca porque el padre lo estableció así. Es el padre que establece dónde quiere poner, en qué vientre poner sus hijos. Abraham le dijo a Isaac: quiero que vayas, no vayas a ningún lado, pero quiero que vayas a mi parentela, ahí, ser guiado por el Espíritu. Le dijo a Eliezer: ser guiado, porque él le dijo a Dios: no será Eliezer, le dijo Dios, no será el Damaseno que te va a heredar, es un hijo. Pero como el Damaseno, tipo del Espíritu, era el que tenía el diseño, tenía el propósito, fue enviado por el padre Abraham, encontró la mujer correcta. No podremos, hermanos, nunca pensar que alcanzaremos el propósito de Dios simplemente porque venimos a una iglesia, si no hay comunión. Como yo me entero de las promesas si no las leo? Hay ciclos de vida, hay temporadas donde Dios escoge un vientre profético. Él busca en medio de su pueblo, porque Él dijo: no habrá mujeres estériles en la casa de Jehová, entre las mujeres de mi pueblo. ¿Cuántas mujeres le habrán profetizado que iban a salir embarazadas? Dios le habló a la mujer de Manoa, a Elizabeth le habló a Ana. ¿Cuántas mujeres fueron embarazadas a través de una palabra profética? ¿Y cuántas han concebido hijos de propósitos? ¿Y cuántos vientres hoy se han activado para dar continuidad al sueño de Dios? Hoy es un tiempo en que ahí están los dolores de parto. Hay dolores de parto para dar a luz diseños para la iglesia. Pero dice Pablo por revelación: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque Cristo está. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada de las que el que tiene marido. Como iglesia, como ministerio apostólico, tenemos un diseño dado por el Espíritu al padre de la casa. Es un diseño que se ha perdido, un modelo que se perdió. Y se estableció el diseño filisteo en la iglesia. Se estableció un diseño para atraer la presencia de Dios. Pero Dios no puede venir con ese diseño. Por eso que muere Usa, por tocar el arca.
Hay gente que toca el arca deliberadamente sin entender que no pueden hacerlo. Hay dolores de parto. Muchas mujeres, muchos hombres, intercesores están de parto. Por lo que han clamado, por lo que han orado, Dios va a traer respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a traer respuesta al clamor de los intercesores. Porque ellos están siendo direccionados. Están apuntando al vientre profético para que la luz del poder de Dios allí se manifieste y entonces veamos nacimiento de ministerios poderosísimos. Que aún Dios no va a esperar muchos años como Jeremías o como Samuel. Dios está tocándole la puerta y los va a llamar por su nombre. Aleluya. Dios busca un vientre que pueda concebir su sueño. Cuando Dios te da una palabra, un llamado, un ministerio, te está diciendo: ese es tu vientre, voy a embarazarte de una visión. Voy a poner allí una visión. Dios le dijo a Rebeca: Rebeca, ¿cuál es tu problema? Tú no podías tener hijos. Y los que tienes allí son dos. Son dos pueblos, dos naciones que hasta hoy están en guerra. Pero muchos vientres han sido contaminados por la religión, por la falta de revelación y propósito. Muchos han sido contaminados con revelaciones que no venían de Dios. Oiga, yo escribí esto antier, el lunes. Pero uno ora, porque hay una pelea, hay una batalla para poder sacar a la luz todo lo que está escondido, que quiere para la obra. Revelaciones que no venían de Dios. Muchos se han dejado embarazar por cosas que matan el propósito. Incline su rostro. ¿Qué quiere Dios activar para el 2024? Pero para eso necesita hombres que se atrevan, gente que se atreva, como Jacob, que son entendidos, que saben que es su tiempo, que lo único que debe hacer es esperar el momento. Aleluya, Jesús. Por eso hoy Dios está levantando poderosos profetas, ministerios evangelísticos impresionantes, ministerios pastorales poderosísimos, ministerios de maestros con una revelación extraordinaria, pero a través de gente obediente. Hay dolores de parto. Está escuchando el clamor de la mujer que da luz. Es el tiempo en que la iglesia está clamando porque va a dar a luz. La iglesia de esta nación.